Bueno, ¿qué tal? Este video es para tercer año va a ser muy rápido sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, a mí lo que más me importa, más allá de lo que esté en el libro, bueno, establece como tres causas profundas del conflicto, ¿no? Y va a poner la carrera armamentista por un lado, de la Primera Guerra Mundial, quiero decir. La carrera armamentista por un lado, la puja entre los países capitalistas, que no termina de indagar demasiado qué vinculación tienen, y por el otro lado, los conflictos nacionalistas, ¿no? Sí, es verdad, como dijimos, como vimos, es verdad estas tres cosas, pero bueno, un poco ese, en ese sentido iba el teórico que les di anteriormente, que tiene que ver con vincular la Primera Guerra con un enorme contexto. O sea, semejante conflicto no puede, en su sano juicio, en el sano juicio de la gente, entenderse desde que un extremista mató a un heredero, por más importante que sea la corona, va a lanzar ese mundo a esa carnicería generalizada que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos que entenderlo en un contexto mucho más amplio, ¿eh? Y ese contexto es la extinción del equilibrio de poder que se había establecido como criterio en el Congreso de Viena, es decir, casi, bueno, puntualmente 99 años, pero casi 100 años antes de que estalle el conflicto. ¿Qué es lo que evitaba ¿Qué es lo que evitaba principalmente ¿cómo es? Este equilibrio de poder? Conflictos generalizados. ¿Cómo se generan esos conflictos generalizados? Generalmente con la existencia de alianzas permanentes. ¿Está bien? Entonces, lo que trata de evitar el conflicto, digamos, el Congreso de Viena, es la formación de estas alianzas. Y en eso consistía el equilibrio de poder. ¿Cómo era? Bueno, en asuntos que Austria y Alemania estaban peleados, Austria era socio de Rusia. En los asuntos que Rusia estaba peleada con Austria, Alemania y Rusia eran aliados. En asuntos que es así como no se formaban bloques permanentes, sino según sea el conflicto, iban a estar unos con otros o unos a favor de otros y en contra de otros. Así sucesivamente iba a mantenerse. E Inglaterra, el rol de Inglaterra iba a tener claramente que ver con ser una especie de contrapeso, según se necesite. En tal conflicto convendrá, para que no surja Rusia, ir en contra de Rusia, en tal otro conflicto ir en contra de Francia, en tal otro conflicto, y así se va a mantener como un árbitro de la situación de la Europa continental. Funcionó con bastante éxito. A ver, mucha gente se frenó a criticar esta instancia supranacional y este realismo político que estableció el equilibrio de poder como un órgano, digamos, coordinador de la política europea. Pero sin embargo duró 100 años y nada en los últimos 500 años duró 100 años. Nada, excepto la desgracia, ¿no? Bueno, entonces es así como llegamos a 1914. ¿Con qué? Bueno, Alemania había sido el factor desequilibrante totalmente, la aparición de Alemania. Al Congreso de Viena, ¿qué era Alemania? No existía Alemania, sino que era un conjunto de principados del cual Prusia tenía algún tipo de pretensión de establecerse como agente coordinador de, de esta existencia pluralista que era la Confederación Germánica. Primero empezó con una forma de alianza aduanera, como ya vimos, y finalmente por medio de una persistente política de largo plazo prusiana que tiene que ver con la formación de Alemania. Entonces acá hay una vinculación con el nacionalismo. Alemania empieza a aparecer ya como un Estado unido,
y con una fuerte política industrialista, y además sostenía Alemania, y acá está uno de los kits de la cuestión, sostenía que debería expandirse navalmente para poder ser una potencia de rango, es decir, ¿cuál era la principal potencia del mundo en este momento, en el momento que estamos hablando? Inglaterra, durante el siglo XIX fue sin duda Inglaterra. Entonces, ¿cómo se la vinculaba? ¿A qué se la vinculaba Inglaterra? Se la vinculaba justamente a su poder naval, ¿no? Entonces el poder naval de Inglaterra era el que le permitía expandirse económicamente. Bueno, Alemania lo entendió así, entonces no solamente desequilibró la situación en el continente, siendo que Alemania aparece con uno de los ejércitos más fuertes y disciplinados y con la economía más pujante del continente europeo, sino que va también a salir digamos, a disputarle el poder naval a Inglaterra. Esto hace que Inglaterra definitivamente se meta en la política continental y se terminan formando alianzas permanentes, que era el principal objetivo del Congreso de Viena, justamente era evitarlo, estas alianzas permanentes que van a hacer que no se pueda detener el conflicto una vez asesinado el archiduque. ¿Por qué? Porque recuerden, esto ya también lo hablamos en el teórico anterior, el archiduque es asesinado, entonces Austria interviene en Serbia, Rusia, que tenía intereses sobre Serbia, interviene en Serbia para contrarrestar la influencia de Austria, pero como Alemania era aliada permanente de Austria y además enemiga permanente de Rusia, interviene en Serbia en contra de Rusia, y así Francia e Inglaterra, que eran aliados permanentes de Rusia, tienen que declararle la guerra a Alemania. Así es como se vuelve indetenible. Si ustedes leen, ¿cómo es este escritor? Ken Follett lo retrata muy bien cómo fue la vorágine que terminó en la guerra, ¿no? Como que todos se dan cuenta que no se podía detener. Era totalmente irrefrenable. Entonces, a causa de estos bloques, a causa de la formación de estos grandes bloques, se genera, y esta tensión que esto genera, va a generar la carrera armamentista. Pero al mismo tiempo, muchas de estas tensiones se dan por conflictos nacionalistas, empezando por Serbia, ¿no? Empezando por la caída del imperio o decadencia del imperio otomano, que mucho tenía que ver también con estos problemas nacionalistas. La aparición de Alemania también tiene que ver con esta temática nacionalista, es decir, el nacionalismo está fuertemente vinculado al conflicto. Entonces estamos viendo de qué forma. Por una parte, la aparición de Alemania, por otra, la disgregación de los grandes imperios y los conflictos que generan entre las potencias por quedarse con parte de estos. Entonces el nacionalismo es fundamental. Las disputas de las grandes potencias tienen que ver con esto, con la aparición de Alemania y con la extinción del equilibrio de poder. Y la extinción del equilibrio de poder tiene que ver también con la carrera armamentista. Entonces, es muy importante que hagan esta relación para el momento de hablar de las causas de la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos el desarrollo de la guerra. Todos los grandes cerebros de esta guerra uno fue entrenado en la escuela de caballería de no sé qué cosa, el otro fue entrenado en el arte de la espada. Bueno, ni espada ni caballo. A la primer carga de caballería y destruyeron a todos los caballos con ametralladoras, los volaron en miles de pedazos, acabó el caballo. Entonces, por el poder tremendo de destrucción que tenían las armas que estaban entrando en esta guerra, lo que antes conocíamos como la guerra de movimientos, es decir, bueno, te cierro el río por acá, te ataco por acá, todo eso desapareció, ¿no? Lo que antes era una guerra rápida, por ejemplo, las guerras napoleónicas o los avances franceses luego de la Revolución Francesa se caracterizaron por la velocidad, ¿no?
Napoleón es un tipo que se caracterizaba por ser veloz, tener una logística veloz y las estrategias y las tomas, todo se hacía velozmente. Generalmente lo que todos entendíamos por la guerra, o entendían en ese momento por la guerra, tenía que ver con esto, con guerra de movimientos, ¿no? La estrategia de los movimientos para ganar una batalla. Bueno, adiós guerra de movimiento, con que la capacidad de destrucción que tenían los nuevos armamentos, la guerra de movimientos se transformó en una guerra de posiciones. ¿Qué es una guerra de posiciones? Bueno, frente al poder fenomenal destructivo que tenían las armas que habían entrado en uso en la Primera Guerra Mundial, no podían ni siquiera acercar la cabeza. Por lo tanto, se tuvieron que meter los dos ejércitos en una trinchera y matarse mutuamente. Matarse sin... Entonces, para avanzar 4 kilómetros necesitabas matar 250.000 o 300.000 personas. Eso fue la carga de Somme, por ejemplo, en el 1918, que le significó la muerte de, creo que cerca de 150.000 soldados ingleses. Entonces vemos el poder fenomenal de destrucción que había en esta guerra. Al mismo tiempo tenemos una política de bandos. Es muy importante identificar a estos bandos, que tiene que ver con la Triple Alianza, que van a empezar siendo Alemania, Austria, el Imperio Otomano e Italia. ¿Por qué van a empezar? Porque vamos a ver que con el desarrollo de la guerra, primero, hace implosión el Imperio Otomano. Digamos, imagínense ustedes que al Imperio Turco, la principal amenaza del Imperio Turco era Lorenz de Arabia con 4 árabes en el desierto. Digamos, no tenía ninguna chance el Imperio Turco, pero además es el cambio de bando que hizo Italia en el medio del desarrollo de la guerra. Y después por el otro lado tenemos la Triple Entente, que van a ser Rusia, Inglaterra y Francia. En un principio. ¿Por qué poner un principio? Porque primero, en 1917, fecha fundamental, Rusia hace implosión también, se produce la revolución bolchevique y Rusia se retira de la guerra. ¿Quedan Francia e Inglaterra? No, no solamente, porque gracias a la guerra de submarinos que se había planteado Alemania para contrarrestar el poder inglés, terminó volteando, terminó bombardeando un barco con civiles norteamericanos, lo que vio empujado a Estados Unidos a declararle la guerra a, eh, a la Triple Alianza. Así es como Estados Unidos entra finalmente a la Triple Entente. Bueno, finalmente, después de un largo desgaste de los dos, ya la ruina económica, inició la ruina económica de Europa. La Primera Guerra Mundial, la destrucción del escenario europeo, la muerte de un montón de gente. Vamos a ver, generalmente no se ve mucho esto, pero las consecuencias económicas que tuvo la guerra fueron fenomenales. Las consecuencias científicas que tuvo la guerra fueron fenomenales. Entonces, ¿qué tenemos? La guerra termina con la victoria de la triple entente, imponiéndole un armisticio bastante duro al bando perdedor, principalmente a Alemania, ¿no? Porque Austria va a dejar de existir, el imperio austrohúngaro se va a desintegrar, el imperio otomano se va a desintegrar, ahí van a ver las amputaciones y las arbitrariedades que cometieron olvidándose de las enseñanzas del Congreso de Viena, eh, digamos, el bando ganador. Primero, Estados Unidos se va a retirar totalmente del escenario europeo una vez firmada la paz. Luego se va a sancionar, se va a castigar duramente a Inglaterra, todo lo contrario de lo que a Alemania, todo lo contrario de lo que se había hecho con Francia en el Congreso de Viena. Se va a castigar duramente a Alemania, se le va a imponer muchas sanciones económicas. Estas sanciones económicas en cierta manera van a tener que ver un poco con posteriores crisis económicas que van a suceder, luego lo vamos a ver cuando veamos la crisis económica. Entonces así podemos entender que
se termina culpando a Alemania de la guerra, se le termina echando toda la culpa a Alemania de la guerra, no hubo ningún tipo de criterio de equilibrio de poder, sino fue el criterio, fue la venganza, y que Alemania nunca más se vuelva a levantar en armas contra otro Estado. Teniendo en cuenta que 25 años después se inicia la Segunda Guerra Mundial, vemos ya de antemano el rotundo fracaso que van a tener estos criterios. Bueno, a grandes rasgos es esto nada más lo que necesito que sepan para el examen de la Primera Guerra Mundial. Pero lo más importante es que sepan vincular las causas que da el libro en el capítulo, capítulo que tienen ustedes es el 10. En el capítulo 10, las causas que da con el teórico que vimos en la clase anterior. Muchísimas gracias, hasta luego.